Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos los que durante estos días nos van a estar acompañando en esta semana, en la que vamos a presentar de parte de nuestra Arquidiócesis Primada de México y Diócesis Amigas, eh, toda una semana en la cual vamos a presentar a todos los candidatos a la santidad, que se van a dar cuenta de que son muchos, desde laicos, religiosas, sacerdotes, religiosos, que nos van a estar acompañando toda esta semana para presentar precisamente la santidad que podemos vivir aquí en nuestro México. A veces pensamos que solamente pueden llegar a ser santos personas de otros lugares y de otros países, y tenemos realmente candidatos a la santidad tan cercanos a nosotros. Entonces quiero dar por inaugurada toda esta semana con esta pequeña introducción a todo lo que es la causa de los santos. Me presento, yo soy el padre Gerardo Pérez Gómez, tengo actualmente 48 años de edad y 18 años de haber sido ordenado sacerdote a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, por manos de Monseñor Norberto Cardenal Rivera Carrera. Actualmente soy párroco en el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en la colonia 20 de noviembre, aquí en la Ciudad de México. Soy licenciado en Derecho. En septiembre pasado me fue encomendada la comisión para la causa de los santos. Fue todo un reto, porque veníamos saliendo de la pandemia y pues las causas estaban con muchas ganas, pero realmente muchas detenidas por todos los procesos que estábamos viviendo. Pero gracias a Dios y al entusiasmo de todas las personas que llevan las causas, empezaron nuevamente a florecer y empezamos a trabajar en ellas. Por esta razón hemos querido preparar este evento para presentar a México y al mundo a estos grandes hombres y mujeres que han vivido los consejos evangélicos en grado heroico, y que se está trabajando con las herramientas humanas y también con mucha oración para que nuestra Madre la Iglesia siga creciendo en santidad y pronto estos procesos lleguen a su fin, llevando al altar a muchos mexicanos. Podemos empezar con lo siguiente: ¿qué es la santidad? En el credo encontramos que la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, es santa. Pero es santa también con la presencia de pecadores, porque somos los llamados precisamente a la Iglesia, no para que llamar a los pecadores para que sigan siendo pecadores, sino para llevarnos al cielo. Esta afirmación de la Iglesia que es santa nos tiene que llevar a lo siguiente: ¿por qué se dice que la Iglesia es santa? Nuestros dogmas de la fe, en el credo, en el catecismo de la Iglesia, nos presenta así a la Iglesia. En el documento de la Lumen Gentium, en el número 4 de la Constitución de las Constituciones del Concilio Vaticano II, vamos a encontrar la siguiente afirmación: la Iglesia es indefectiblemente santa, ya que Cristo, el Hijo de Dios, a quien por el Padre y el Espíritu llamamos el solo Santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla, y la unió a sí mismo como su propio cuerpo, y la enriqueció con el don del Espíritu Santo, para que la gloria de Dios esté en ella. La Iglesia, por lo tanto, es el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios. Esto lo vamos a encontrar en la Lumen Gentium, en el número 39. Pero también vamos a encontrar otra cosa: ¿por qué la Iglesia es santa? Si estamos conscientes de que está llena de personas como tú y como yo, que fallamos mucho, que a veces tenemos muchas ganas de ser personas buenas, tenemos muchas ganas de ser personas santas, tenemos muchas ganas de caminar con Dios, pero nos vamos a dar cuenta de que nuestra humanidad también nos va a ganar. Nuestra humanidad, nuestra inclinación al pecado, la concupiscencia, nos va a llevar a cometer pecados. Queremos, como decía San Pablo, servirle a Dios,
ser santos, pero también nuestra naturaleza nos jala hacia el pecado. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar nosotros que cuando se habla de la santidad, dice la palabra de Dios, la santidad es el adorno de tu casa. Yo creo que todos nosotros hemos entrado a alguna casa, a veces muy pobre. Yo ahorita quiero recordar la casa de una persona que cuando era niño tenía una casita de palma, pero a mí cómo me encantaba ir a ella. Una casita de madera y de palma. Tenía un patio gigantesco, pero lleno de flores, de todos los colores y bellísimas. La señora, cómo le encantaba arreglar su patio y su casa, siempre la tenía limpia, limpia, limpia. Y por otro lado, llena de flores por todos lados, de plantas y de todo. Y todavía en el patio de su casa pasaba un riachuelo en medio de todo su patio. Y ella, en vez de enojarse porque no le permitía construir más, ella aprovechó ese riachuelo que pasaba ahí para hacer este jardín. Y a mí cómo me gustaba. Era una casa pobre, porque realmente era una casa pobre, pero bella, bella como ella sola. Y de ahí fui entendiendo esta expresión de la Biblia. La santidad es el adorno de tu casa. Puede ser una casa muy humilde, pero cuando hay adornos, cuando hay algo bello, embellece todo su alrededor. Por eso, nosotros estamos llamados a eso, a la santidad. A la santidad para que eso adorne la iglesia. Tenemos muchos ejemplos de santos que ya están en los altares, ya están canonizados, en donde vamos a encontrar precisamente esa parte. Ellos han embellecido tanto a la iglesia que los mismos fieles lo buscaban, porque ese era el adorno de la iglesia de Dios en ese momento. Bueno, y hasta algunos que no eran tan fieles también los buscaban porque encontraban en ellos el reflejo de Dios. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar ampliamente la referencia de la santidad de Dios, que pone sus bases en la santidad que tiene el Señor, porque en el griego original, santo significa separado, es decir, que no es del mundo, es de Dios. Los miembros de la iglesia, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, como dice San Pablo, que la iglesia es una asamblea, y ahí son llamados santos a todos los que han sido bautizados. Así, según algunos grandes teólogos, vamos a encontrar que la iglesia indefectiblemente es santa, anclada en una historia de la salvación. Pero en esa historia vamos a encontrar que está enmarcada también en las limitaciones humanas. A veces nos podemos imaginar a los santos como gente perfecta. Y sí, tienen muchas perfecciones más que yo creo que cualquiera de nosotros, pero también el carácter sigue ahí. Yo, por mi formación, tuve mucha cercanía con sacerdotes que conocieron a San Rafael Guízar y Valencia, y dicen que tenía un carácter muy fuerte. Tiene un carácter muy fuerte. Muchos sacerdotes, y hay una anécdota que se platica todavía en la arquidiócesis de Jalapa, que en su tiempo dice que todos los sacerdotes se portaban bien, porque llegaba San Rafael Guízar Valencia, cuando le decían que algún sacerdote andaba en malos pasos o andaba haciendo algo malo, llegaba y dicen que le decía: o te compones o le pido a Dios que te mueras. Y decían que se morían mejor. Por eso todos andaban derechitos, porque no querían todavía entregarle cuentas a Dios. Pero se los decía con el carácter fuerte de un obispo que quiere que también todos sus sacerdotes sean santos. Es una cuestión desafiante entonces para nosotros los católicos el ir cruzando y el darnos cuenta de que no solamente estamos llamados a ser gente buena hay hasta fuera de la iglesia, y a veces gente más buena que nosotros, pero nosotros tenemos algo más, que es que nosotros todo lo que estamos realizando lo queremos realizar porque queremos llegar al cielo. Queremos dejar pasar, como dice San Pedro acerca de Jesús,
pasó haciendo el bien, pero pasó haciendo el bien porque iba a eso, de paso al cielo. La Constitución Lumen Gentium dice: mientras Cristo es santo, inocente e inmaculado, y no conoció pecado, sino que vino solo a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, recibiendo en su propio seno a los pecadores, es santa y al mismo tiempo necesitada de una purificación constante. Busca sin cesar la penitencia y la renovación. Esto lo vamos a encontrar en el número 8 de la Lumen Gentium. Por lo tanto, no es para que sus miembros sean pecadores que el cristiano debe aceptar este estado de cosas, sino que debe de buscar siempre la conversión. Y exactamente ahí es donde nos vamos a encontrar con la santidad. Estos grandes hombres, muchos de ellos o la mayoría de ellos mexicanos, aunque tenemos algunos que no fueron mexicanos, tenemos por ejemplo al beato Sebastián de Aparicio, que fue español y que sin embargo su vida la tuvo aquí en México y su vida de santidad la hizo aquí en México. Vamos a encontrar, como él, el hermano Juanito, vamos a encontrar personas precisamente que su vida la entregaron aquí en México, pero que fueron, dándose cuenta de su limitación, se dieron cuenta que el amor de Dios es más grande que sus limitaciones. Por eso todos los miembros de la Iglesia, desde sus ministros y sus laicos, sus grandes fieles, deben reconocerse pecadores. En el sentido del acto penitencial que se realiza al inicio de cada celebración eucarística. Ya ven que cada vez que empieza la misa, hacemos nuestro examen de conciencia y en sí confesamos públicamente que somos pecadores. Si nos fijamos en el acto penitencial, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, y lo decimos en voz alta, que los demás nos escuchen, que lo estamos haciendo ante Dios y ante los hermanos, que somos pecadores y que hemos pecado, y no dice que poquito, dice que hemos pecado mucho, mucho. Aunque luego, quienes a veces tienen la conciencia un poquito laxa, ya ven que luego no falta quien llega y diga: oh, yo tengo 20 años sin confesarme. Tengo 20 años sin confesarme, pero nomás vengo a confesarme porque voy a ser padrino, pero no he cometido pecado. Yo luego cuando escucho eso digo: ay, Dios mío, yo quisiera ser como esas personas. Pero realmente nos damos cuenta de nuestra limitación. Y las mismas Sagradas Escrituras dice: el santo peca 7 veces al día. Pero no es el ser pecador, sino el reconocer que el amor de Dios es más grande que nuestras limitaciones. Por eso, cuando en ese acto penitencial decimos que pecamos mucho, y decimos de qué pecamos: de pensamiento, de palabra, de obra, pero también de omisión. De aquel bien que pudimos hacer y no lo hicimos. De la vez que pudimos brindar la mano al prójimo y no lo hicimos. Y a veces yo creo que de eso es lo que menos nos confesamos. Pero también de eso cometemos pecado, de poder ser buenos y sin embargo no serlo. Por eso el pecado afecta a toda la Iglesia. Hay algo que hasta se llama pecado social, en donde es un pecado que cometemos entre todos, aunque todos hayamos puesto un poquito, pero al final hemos hecho que lo poquito que hicimos se vuelva algo muy grande, algo malo y muy grande. El típico ejemplo es aquel del río, un río de aguas cristalinas, bellísimo, que va corriendo, y de pronto llega una persona y tira una botella. Llega otra persona y echa agua sucia. Llega otra persona y tira un poco de aceite. Después de 2-3 kilómetros de que el río recorrió y cada quien fue poniendo algo, al final el río terminó totalmente contaminado. Que podríamos decir: ¿quién tiene la culpa? Y alguien puede decir: oh, yo eché solamente una botella, ¿a poco yo la contaminé todo? Solamente fue una botella. Es un pecado social, es decir, todos pusimos algo. Y ese algo se hizo tan grande que terminó contaminando el río. Ese es el pecado social, donde cada quien ponemos algo de nosotros y afectamos.
Por eso también la gracia funciona de la misma manera. Todos vamos poniendo un granito de nuestra vida de bondad en el camino de los demás. Pero al final nos damos cuenta de que logramos la santificación y nuestra propia santificación poniendo algo cada uno de nosotros. La Iglesia, por lo tanto, podemos decir que es santa, pero también que es pecadora. Por esto, hermanos, vamos a encontrar nosotros en la Iglesia todo este proceso. Actualmente, la Iglesia ha llegado a tener grandes personas, conocidos y algunos no tan conocidos, pero por eso se trata de toda esta semana tener estas reflexiones en las cuales nos vamos a encontrar que actualmente aquí en nuestra Ciudad de México y como les decía al principio, en las diócesis que le llamamos diócesis amigas, porque son diócesis que se han acercado a nosotros o nosotros nos hemos también acercado a ellos para apoyarnos mutuamente. Y se trata de dar a conocer a todos estos procesos. Actualmente aquí en la Ciudad de México tenemos varios procesos de canonización. Algunos ya están beatificados, el que les decía hace un momento, el Beato Sebastián de Aparicio, que la gente con mucho cariño luego le dice el Beato San Sebastián de Aparicio, pero no, solamente está beatificado. Sebastián de Aparicio, que fue un fraile franciscano, Miguel Agustín Pro, que fue un sacerdote jesuita, Conchita Cabrera de Armida, Concepción Cabrera de Armida, esposa, madre, fundadora, mística, algunos venerables como Félix de Jesús Ruller, María Dolores Medina, María del Refugio Aguilar, Moisés Lira, Juan Fromental, Antonio Plancarte, Antonio Repiso y algunos otros que tenemos también, algunos siervos de Dios como la Madre Cesárea Ruiz de Esparza, José María Vilaseca, Luis María Martínez, María Angélica Álvarez y Casa, Alfonso Pérez, Humilde Patlán, María de la Luz Camacho y algunos otros. Quiero hacer referencia a un artículo de Jorge Herbert. Él asesora a varias causas de canonización que llevamos aquí en la arquidiócesis. Nos ayuda mucho en esto. Él, la verdad, es un hombre muy capaz y muy erudito en todas las causas. Y escribió hace algún tiempo un artículo y le pedí permiso a él para poder presentarlo en este momento. Y quiero hacer entonces referencia a ese artículo y voy haciendo algunos comentarios. Para empezar, recordemos que el culto de los santos existe desde los primeros siglos de la Iglesia, desde los primeros siglos del cristianismo. Digo, empezando por los apóstoles, que las personas les tenían suma veneración a ellos, y vamos a encontrar evidencias bíblicas en las cuales se decía que hasta con los pañuelos de Pablo, que usaba Pablo, se realizaban milagros y los demonios salían huyendo. Es decir, ya en la misma persona reflejaba tanto a Cristo que se realizaban milagros a través de ellos y de sus cosas. Cuando los fieles comenzaron a clamar también a los mártires, a los grandes héroes de nuestra fe, a los grandes héroes que tenemos en nuestra iglesia, sobre todo al principio del cristianismo, estas grandes personas que murieron por su fe, la gente los empezó a clamar. A partir del siglo IV, el pueblo comenzó también a reconocer como santos a los grandes confesores de la fe, como San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Benito, San Martín de Tours o San Martín Caballero, que es más, digo solamente como anécdota, ya ven que algunas iglesias, algunas parroquias, tienen unas iglesias más pequeñas que les llaman capillas. Y precisamente le debemos a San Martín de Tours esto de tener las capillas, porque su fama de santidad era tan grande que todo el mundo llegaba a ver la capa de San Martín. Digo, si se fijan en las imágenes de San Martín de Tours, luego, o San Martín Caballero, aparece él arriba de un caballo cortándose
la capa y dándosela a una persona pobre que está en el suelo. Esa capa se volvió tan famosa que llegaban multitudes a venerar la capa, que hubo la necesidad de hacer una iglesia pequeña junto a la parroquia. Y a esta iglesia pequeña le llamaron capilla, porque era donde se guardaba la capa de San Martín de Tours. Por eso el nombre de capilla, porque era donde se utilizaba esta capa, donde estaba esta capa. En la Edad Media tuvieron lugar también las primeras canonizaciones papales, pero fue el Papa Benedicto XIV en el siglo XVIII quien formalizó los procesos con el fin de alcanzar la certeza moral acerca de la existencia de virtudes heroicas, martirios, milagros o culto inmemorial, antes de autorizar el culto a un determinado santo. Antes, cada diócesis, cada obispo, hacía sus procesos de canonización y era por aclamación del pueblo. Pero también llegó el momento en el que el Papa quiso intervenir en esto y no solamente que se encargara el obispo, sino directamente Roma se encargara de hacer estos procesos para evitar también abusos también en esta parte. Hoy en día, el procedimiento para instituir las causas de canonización se encuentra en el canon 1403 del Código de Derecho Canónico vigente, el canon 1057 del Código Canónico de las Iglesias Orientales, la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister del 25 de enero de 1983 y en los documentos del 7 de febrero de 1983 en el reglamento de la Congregación de la Causa de los Santos y varios decretos circulares emitidos por la misma congregación en diversas fechas, así como las disposiciones de Benedicto XVI, publicadas el 29 de septiembre de 2005, y la Instrucción Sacrorum Mater, publicada en Roma en el 2007. Toda causa supone, obviamente, la existencia de una persona moral, interesada en promoverla y dispuesta a asumir la competencia y los costos que esto implica, hasta llegar a un fallo definitivo de parte de la Santa Sede. Entonces, no solamente se trata, porque a mí me ha tocado en varias ocasiones ya como comisionado de la causa de los santos, me ha tocado personas que me han llegado de que, ay padre, es que mi abuelita era muy buena y quiero que la canonicen. Pues sí, nadie duda de que su abuelita era muy buena, pero eso no basta. No basta que solamente una persona lo diga, y hay personas que en verdad se les reconoce su santidad, pero aunque se les reconozca su santidad, no hay nadie interesado en llevar todo este proceso. Nadie duda que estén en el cielo muchas personas que han sido muy buenas, pero de ahí a ponerlas como ejemplo de santidad para la iglesia, lleva todo un proceso, que algunos procesos han comenzado y en el transcurso del tiempo se han dejado. También eso pasa en muchas ocasiones. A esta figura de la persona moral que está interesada en promover la causa de una persona se le llama actor. Puede ser propuesto como candidato a la canonización todo aquel católico que en vida haya ejercido las virtudes cristianas en grado heroico, que en muerte tenga fama de santidad o de martirio, fama de milagros, y que se perciba en él una forma de vivir el cristianismo que anime a otros a imitar a Cristo. Sí, entonces, si se fijan aquí en este texto que acabo de leer, hay varias cosas que podemos tener muy en cuenta. En primer lugar, el candidato a ser canonizado, ¿quién puede ser? Todo católico que en vida haya ejercido las virtudes cristianas en grado heroico, fe, esperanza y caridad, pero en grado heroico, que en la muerte tenga fama de santidad. Sí, hay personas, y ahorita
Las reglas que tenemos es que no se puede empezar el proceso de canonización de alguien antes de los 5 años, a menos que el Papa dé permiso de esto. Tenemos varios casos, la Madre Teresa de Calcuta, el mismo San Juan Pablo II, que los causas empezaron antes de estos 5 años, pero regularmente es después de los 5 años. Porque al principio, cuando muere una persona, puede ser que esté toda la euforia de la gente que lo conoció y digan, es un santo, qué bueno es, ya está en el cielo, es un angelito más y todo. Pero ya después de 5 años, la fama de muchas de estas personas pues va decayendo. Y ya no hay nadie que siga un proceso, pero hay personas que después de 5 años y después de más tiempo, de esos 5 años, realmente su fama perdura. Y estas personas aparte tienen que vivir el cristianismo de tal manera que animen a otros a seguir a Jesús. Yo luego en alguna ocasión he dicho que hay algunos santos que son para imitar y otros son para admirar. Algunos que son para imitar, en verdad, dice uno, oh, esto que hacían, yo lo puedo hacer también, su amor a la Eucaristía, su amor a la Santísima Virgen María, su amor a la palabra de Dios, el amor al rosario, son cosas que están a nuestro alcance. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de misticismos, de estigmatizaciones, de visiones, pues eso no está a nuestro alcance. Eso vamos a dejárselo solamente a santos para que los admiremos y de lejitos. Y de lejitos los admiremos, pero hay también santos que son para imitar y otros porque son cosas que no nos corresponden a nosotros por más esfuerzo que pongamos, como las visiones del Señor y esto. Hay cosas, Santa Margarita María Alacoque, por más que nos esforcemos, nunca vamos a ver al Sagrado Corazón de Jesús si el Señor no lo quiere. Eso no nos corresponde a nosotros, eso solamente es iniciativa de Dios. La fama de santidad es la opinión generalizada de que el candidato vivió habitualmente durante su vida las virtudes cristianas con empeño, intensidad y perfección poco comunes, y que como resultado de su vida ejemplar vive en la Iglesia celestial intercediendo ante Dios. ¿Sí? Entonces, estas personas se reconocen que las virtudes cristianas las vivieron intensamente, con perfección poco comunes. Es decir, no es una perfección a la que todos regularmente hacemos, sino que son perfecciones poco comunes y que son resultado de una vida ejemplar en el estilo de vida que les corresponde. Si son casados, como casados. Si son solteros, como solteros. Si son religiosas, como religiosas. Si es sacerdote, como sacerdote. Y cada quien viviendo la vida cristiana con todo el corazón y con todo su empeño. Para que sea auténtica, deben remontarse a personas dignas de crédito que convivieron con él o que lo observaron de cerca en su cotidianidad. Haber surgido espontáneamente y haberse extendido a diferentes ambientes y lugares, pero no de manera artificial. Sí, o sea, no solo la fama de santidad, se tienen que preguntar a todas las personas que lo conocieron. Y miren que luego, que alguien que viva con nosotros hable bien de nosotros, qué difícil. Porque los que viven con nosotros son los primeros que saben todos nuestros errores, nuestras fallas, hasta nuestros pecados. Y pues, ahora sí, gente que viva con estas personas, están como candidatos y que lleguen a decir, sí, yo viví con él, conviví con esta persona, y empiecen a hablar puras cosas buenas. Qué interesante. Ya ven que dice la sabiduría popular, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes. Y ya después de que vivas con ella un mes, vas a ver si quieres seguir viviendo con ella. Entonces, se tiene que tener esta fama y con la gente más cercana. La fama de milagros se constata muchas veces con el hecho de que muchos fieles invocan al candidato en sus diferentes necesidades y atribuyen a su intercesión ante Dios la gracia obtenida, dando testimonio
por escrito de ello. Fíjense que actualmente, pues yo que convivo con los que llevan las causas, se han presentado algunos favores que pueden llegar a considerarse milagros, y especialmente cuando son favores de salud. Y algunas cosas que en verdad luego me han platicado que son impactantes. Pero ¿cómo cuesta que algunos doctores, que algunas instituciones suelten documentos o papeles en los que ellos digan: reconocemos que nuestra ciencia no puede explicar esta curación? Algún médico por ahí que me tocó platicar con él decía: yo estoy convencido de que esto fue un milagro, pero me estoy jugando mi crédito como médico. Entonces yo luego a algunas comunidades que llevan causas les digo: el primer milagro es que sea una sanación inexplicable. El segundo milagro es que suelten los documentos para que esto. Ese es el segundo milagro. Así que hay que rogarle también al Señor para que se dé también todo junto. La fama de santidad y la fama de milagros no basta para pretender la canonización de alguien. Es indispensable un discernimiento serio de la creencia popular, caracterizada muchas veces por una gran ignorancia y a veces por una distorsión de la fe. Y aún en medio, con una cultura cristiana más o menos sólida, hay quienes consideran santo a una determinada persona por el simple hecho de haber sido papa, haber fundado una comunidad religiosa, a hombres y mujeres emprendedores de importantes obras apostólicas, activistas, predicadores elocuentes, teólogos y escritores prolíficos, sacerdotes y a veces también hasta curanderos y adivinadores, monjas visionarias, etc. No es suficiente. Nada de esto es indicio de santidad canonizable. Es por esto que para comprobar la autenticidad de la fama de santidad se requiere también de una investigación histórica, desde el tiempo en que vivió el candidato hasta el presente, para descubrir los motivos que han llevado a la gente a formarse un determinado juicio sobre esta persona. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no es tan fácil. No solamente es la fama, hay personas que hablan muy bien, que son muy buenos predicadores, que hacen oraciones maravillosas, que hacen oraciones y luego no falta alguien que diga que quedó curado, pero de ahí a decir: ¡ay, qué santa esa persona! No basta esa fama de santidad. Tampoco es suficiente la fama de martirio, porque muchas veces se trata de víctimas, pero no existen los elementos probatorios para llegar a la certeza moral de que son mártires. Para hablar de martirio debe demostrarse que el individuo fue asesinado por el odio a la fe y que aceptó la muerte violenta por motivos sobrenaturales. Por odio a la fe se entiende no solamente que el asesino odiaba la iglesia, sino que pretendía obligar al individuo a un acto que por su fe no debía realizar: negación de un dogma, un acto contra la moral, contra la caridad, contra la justicia, etc. Descubrir los elementos de un martirio puede resultar complejo, porque muchas veces la muerte no se da en un marco de abierta persecución a la iglesia, sino que la víctima es calificada de criminal común, traidor, incitando a la sublevación, etc. O bien el individuo es asesinado dejando en incógnita el motivo. Hay también quienes no sufren una muerte inmediata o directa, sino que mueren como consecuencia de una condena a trabajos pesados o por la condición en que fueron confinados, siendo el martirio un acto en el que se ejerce la libertad, y en ello está la heroicidad. Cuando el individuo muere en un atentado o es asesinado sin tener la ocasión para profesar
su posibilidad a morir por la fe, difícilmente puede afirmarse que se trata de un mártir. El que una persona haya experimentado algún aparente gracia mística no es motivo para solicitar la introducción de una causa. La supuesta experiencia mística puede resultar no ser auténtica, ni es necesariamente una manifestación del grado de santidad que el candidato alcanzó, porque Dios la da a quien le place. Que los restos se conserven incorruptos tampoco es indicio de grado de santidad. La causa será reciente cuando existen testigos oculares que puedan testimoniar virtudes o el martirio del candidato. La causa histórica, cuando han transcurrido más de 30 años del fallecimiento del candidato, recayendo en los documentos de archivos el peso de las pruebas. Formalmente, las causas de canonización comprenden dos fases: la fase diocesana y la fase romana. Durante la preparación a la petición de introducción a la causa, el interesado en promover una causa de canonización debe hacer acopio de pruebas para justificar la petición e introducirla. Tendría que realizar estudios e investigaciones preliminares que ayuden a conocer a fondo la vida del candidato, dejando a un lado intereses e ideas preconcebidas que permitan evaluar su fama de santidad y la importancia de la causa para la Iglesia. Eventualmente, estas investigaciones permiten conocer los posibles obstáculos y las posibilidades reales de llegar a un final satisfactorio. Para ello, deben comprender un programa de historia oral, transcribiendo y autentificando las entrevistas y revisar. Recordemos, hermanos, que todo esto nos tiene que llevar a buscar la verdad. No se trata de un capricho de una persona, de un instituto religioso, de un presbítero, ni siquiera de un obispo, que digan simplemente porque queremos un santo aquí en nuestra diócesis, en nuestra comunidad, porque él fue el fundador. Esas no son, se tiene que buscar ante todo la verdad del candidato. Se tiene que buscar también que no salga solamente del corazón de las personas, porque luego regularmente los hijos, por ejemplo, siempre pensamos en que nuestro papá o nuestra mamá son personas muy buenas y santas, y realmente a veces no lo son tanto, o a lo mejor sí llevan una vida recta, pero de ahí a proponerlos como santos para la Iglesia, hay toda una parte que se tiene que justificar. Si son laicos, se tiene que buscar en los archivos parroquiales. La persona se tiene que buscar también investigar su infancia, su juventud, investigar sus familias, sus padres, sus hermanos, el ambiente donde crecieron, situación económica. Si es un presbítero, pues hay que revisar también desde los archivos del seminario, las parroquias donde estuvo, Cancillería diocesana. Si fue religioso, hay que consultar también al vicariato de los religiosos de la diócesis, los archivos propios de cada instituto. Si fue un obispo, convendría consultar todos los archivos eclesiásticos de su diócesis y los principales archivos estatales de la localidad donde ellos sirvieron. Y después de todo esto, recordar que todos tenemos nuestros errores, nuestras fallas en algún momento de nuestra vida, porque no se trata de buscar gente perfecta, sino personas que han vivido los mandamientos de Dios, pero también las virtudes teológicas, fe, esperanza y caridad, hasta de manera heroica. Recordemos, hay vidas como la de San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, que gracias a un fracaso en su vida ellos fracasaron en la guerra. San Ignacio mismo tuvo una herida en una pierna que cargó
este problema en su pierna durante toda su vida. Y gracias a ese fracaso tenemos los santos que tenemos hoy en día. Después se pasa a la fase diocesana. La causa de canonización se instruye en una diócesis o jurisdicción donde murió el candidato al honor de los altares, y el obispo o prelado del lugar es el competente para instruirla, ya sea él personalmente o delegando a algún sacerdote, perito en teología, derecho canónico o historia. En algunos casos y por circunstancias particulares, la Congregación para la Causa de los Santos permite que la instrucción se realice en otras diócesis. Por ejemplo, cuando el candidato falleció circunstancialmente fuera de la diócesis donde residió la mayor parte de su vida, o cuando la persecución que padece la iglesia local dificulta el seguir el proceso ahí mismo en la diócesis donde haya vivido la persona. El actor de la causa se le llama postulador diocesano, que lo representa y representa al obispo competente que ha introducido esta causa. Entonces, el obispo del lugar donde falleció la persona o el candidato es el único que determina si una causa procede o no. En ningún caso está obligado a acceder a la petición, pero si acepta darle curso, el candidato será llamado en adelante siervo de Dios. Y el promotor de la causa es el actor. Antes de consentir la instrucción de la causa, el obispo debe evaluar el material para conocer los méritos del siervo de Dios, la autenticidad de la fama de santidad y la utilidad pastoral. Yo cuando llegué a la oficina de la causa de los santos me encontré todo un archivo que es muy interesante de todas las causas que se han empezado y que ya no se han continuado, por diferentes razones, porque en la investigación se encontró cosas que impedirían seguir la causa, porque en ocasiones estas causas, sobre todo las históricas, ya no hay nadie que les dé curso. Pienso, por ejemplo, en el venerable Gregorio López, que realmente él vivió en el tiempo de la colonia aquí en México, él era español, realmente un hombre extraordinario, con muchos escritos y una vida de eremita, pero ya no hay nadie que siguió esta causa. Y pasó por todo el proceso de siervo de Dios, venerable, solamente ya era buscar el milagro para la beatificación. No hubo quien siguiera esta persona que les decía que se llama actor, ya no hubo esta persona que siguiera el proceso de venerable Gregorio López, y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó él. Sin embargo, no dudamos de su santidad, simplemente la Iglesia no se lo ha reconocido y no lo tenemos en los altares. Digo por pensar en alguien, pero como esos tenemos todo un archivo lleno de causas de ese tipo. Se tiene que hacer una serie de consultas, tiene que haber censores teólogos que vean a la persona individual, que investiguen su doctrina, su moral, el contenido de sus escritos, que hay ocasiones en que los candidatos que han escrito mucho, pues asimismo se tiene que leer todos sus escritos y asegurarse de que todo lo que ellos escribieron y enseñaron a través de sus escritos, vaya de acuerdo con la fe. Y entre más escribieron, lógicamente, más se va a tardar todo esto en estar investigando sus escritos. Debe de haber también peritos en historia, archivistas que el obispo mismo nombrará. Además, los obispos consultados o el obispo del lugar a veces no está muy familiarizado con la vida y la obra del siervo de Dios, por lo que se puede proporcionar material para que se forme un juicio sobre sus méritos y su fama de santidad y la conveniencia de introducir la causa. El hecho de que algunos den una respuesta negativa no es impedimento para proseguir con los trabajos. No es común
que de la consulta de los fieles a través del edicto se obtengan mayores datos o documentos de interés para la causa, en parte porque el edicto no llega a ser conocido por la mayoría de los fieles. Una manera de difundirlo sería reproduciéndolo en el periódico diocesano y en fetiches fijados en las entradas de las iglesias, en estampas, en revistas, en libros. Ahorita con todos los medios digitales que tenemos, hay muchas formas de dar a conocer a los candidatos. Y precisamente uno de los motivos también de toda esta semana en la que vamos a estar presentando los candidatos a los altares que llevamos aquí en la Arquidiócesis de México y en las diócesis que les llamamos amigas, pues queremos darlos a conocer para que la fama precisamente de ellos crezca. Ya tienen fama de santidad, hay mucha gente que los conoce, pero a veces son grupos muy pequeños. Y queremos precisamente que esto sirva para que sigan creciendo su fama de santidad. Después de todo este proceso, la congregación a la causa se pasa toda esta documentación a la congregación de la causa de los santos. Y si la congregación y los teólogos, historiadores que están en la causa de los santos llegan a ver como la causa viable, se le llama venerable. Y entonces empieza otro proceso en el cual se va a buscar un milagro que se realice, que sea un milagro inexplicable, que sea un milagro inmediato, que sea un milagro donde la ciencia diga no podemos explicar esto que pasó aquí, donde se haya pedido la intervención del venerable o del siervo de Dios. Este milagro se tiene que realizar después de la muerte de la persona. Y cuando ya se da el milagro, se hace toda la investigación, otra vez historiadores, médicos y todo esto, todos los peritos que entran aquí, se pasa a Roma, y Roma, cuando acepta el milagro, ya podemos tener a alguien en los altares y se le llama beato. Se le llama beato, y después de que se le llama beato se busca otro, hay una ceremonia presidida algunas ocasiones por el Papa o su delegado, y después de que se da esta ceremonia, ya lo podemos tener en los altares, podemos venerar a la persona, y viene todo un proceso para ahora encontrar un segundo milagro en el cual, si se da, se le puede llamar santo en la iglesia. Bueno, quise darles una pequeña introducción de todo esto. Sigue siendo, la verdad, un tema apasionante en el cual les invito después, tenemos el tiempo limitado, les invito después a que investiguemos más. Tenemos la oficina de la causa de los santos ahí en la Arquidiócesis de México, donde podríamos darles un poco más de información y sobre todo que nos acompañen durante toda esta semana, que va a ser una semana muy bendecida por el Señor, va a ser una semana en la cual Dios va a derramar también muchas gracias porque se está preparando con mucho trabajo humano, pero también con mucha oración. Dios les bendiga y espero contar con ustedes en toda esta semana y inviten a más personas para que se enriquezcan con todo esto que el Señor nos ha puesto en el corazón. Dios les bendiga, quedo a su servicio, el Padre Gerardo Pérez Gómez.